Hoy vamos a hablar de tres cosas muy sencillas. La primera, ¿va a ser obligatorio el uso de mascarillas cuando acabe el estado de alarma? ¿Cómo va a quedar el tema de los despidos? ¿Me van a poder despedir cuando acabe este estado de alarma? Y por tercero, ¿por qué se está obligando al sector sanitario a realizar las vacaciones hasta el mes de septiembre? Yo os avanzo que las mascarillas no son obligatorias, que te van a poder despedir igual y que vamos a ver olas de dimisiones y despidos disciplinarios y por último que va a existir un rebrote. ¿Qué tal, curiosas y curiosos del derecho? ¿Cómo estáis? Soy Nacho, abogado, un tío legal, y tal vez me recordéis de otros vídeos sobre el ingreso mínimo vital, el estado de alarma o la guía de los despidos. Como os iba avanzando, el día 21 de junio se acaba ya el estado de alarma que comenzó el día 14 de marzo y que comenzó con la limitación de derecho de circulación, no podíamos ir a ningún sitio que no fuera a comprar, solo podíamos ver a familiares por algún tipo de causa de fuerza mayor, etcétera, etcétera, y hemos ido desescalonando la fase 1, la fase 2, la fase 3, y a partir del 21 de junio se acaba. Sí que es verdad que, por ejemplo, hoy ya en Cataluña, por ejemplo, se ha procedido a esta nueva normalidad, y se avanzan 2 días. ¿Por qué? Probablemente por el puente de San Juan. Pero bueno, y sale el Real Decreto 21/2020, a posteriori del ingreso mínimo vital, sobre la nueva normalidad, cómo se va a regular esta nueva normalidad. Os lo voy a explicar muy brevemente, ¿de acuerdo? Es decir, lo primero, ¿qué va a pasar a partir del 21 de junio y cómo queda el tema de las mascarillas? ¿Cómo va a quedar el tema de los despidos o qué va a pasar? Y en general, ¿cómo nos vamos a ver afectados por esta supuesta nueva normalidad? Y lo que nos dice este Real Decreto es que para evitar posibles rebrotes, que los va a haber, y ahora también os explicaré un poquito por dónde van a ir los tiros, porque a nivel laboral tiene sus efectos, se habla de prevenir posibles rebrotes y con vistas de cuando pasemos la fase 3, que es el lunes, y incluso aquí ya la hemos aplicado. Pero bueno, en primer lugar, el uso obligatorio de mascarillas. ¿Es obligatorio el uso de mascarillas? Sí y no. Me dirás, ¿cómo puede ser? Pues mirad, el uso de mascarillas no es obligatorio, salvo en determinados casos, y aquí es. En el artículo 6 te habla del uso obligatorio de mascarillas, cuando a. En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, es decir, cerrados o abiertos, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. ¿De acuerdo? Es decir, si puedes mantener la distancia de seguridad, no es obligatorio el uso de mascarilla. Que mucha gente está demonizando a otras personas que ven sin mascarilla como si fueran criminales, no pasa nada, pero es que luego también hay más motivos como a continuación, ¿de acuerdo? Es decir, no están obligados, y aquí es muy importante porque es lo que os digo, estas cosas no se ven y no vas a preguntarle a una persona que va por la calle sin mascarilla, oye, ¿te pasa algo? Por lo tanto, no está obligado, sí, se respeta esa distancia de 1,5 metros y la obligación contenida en el apartado anterior, esto lo dice en el punto 2, no es exigible para personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que puede verse agravada por el uso de mascarilla o que por situación de discapacidad, dependencia, no disponen de autonomía para quitarse la mascarilla o presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. Es decir, personas que tienen ciertas dificultades, ciertos problemas de salud, problemas también, digamos, discapacidades mentales, etcétera, que no son capaces ni de, digamos, gestionar el tema de la mascarilla. Pero es que, por ejemplo, una persona asmática no es para nada recomendable que use una mascarilla. De hecho, hay mucha gente asmática que durante esta, no cuarentena, pero esta nueva normalidad, y teniendo que usarla porque le han obligado en ciertas circunstancias, están empeorando sus enfermedades, ¿vale? Es decir, no demonicéis a gente que va sin mascarilla, ¿de acuerdo? Porque puede ser que sea una persona asmática que a lo mejor esa hipoxia que le genera el uso de la mascarilla en según qué circunstancias le esté perjudicando y después vete a saber tú cómo acabas en el hospital, etcétera. De hecho, tengo casos personales de un muy buen amigo mío que le ha pasado, y lo dicho, le han visto como si fuera un criminal por ir sin mascarilla por la calle, y él se la pone por un tema de respeto ajeno cuando entra a un sitio, igual que todo el mundo. Bueno, entonces ya vemos que el uso de mascarilla no es obligatorio en determinadas circunstancias, y hay otras circunstancias que sí, por ejemplo, en los medios de transporte aéreo, marítimo, autobús, ferrocarril, así como en transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de vehículo de turismo no conviven en el mismo domicilio. Es decir, a partir de ahora podremos viajar, sí, pero tendremos que usar la mascarilla si es con personas que no conviven con nosotros. ¿Y esto cómo va a quedar en tema de transporte? Muy sencillo, pues si tenemos que viajar, aviones, etcétera, etcétera, también nos vamos a ver obligatoriamente el uso de la mascarilla. Y bueno, esta es la nueva normalidad por ahora. Y ahora vamos con el tema laboral. ¿Qué pasa cuando acaba el estado de alarma? Se supone que los ERTEs finalizaban, se suponía que los ERTEs por fuerza mayor finalizaban cuando el estado de alarma acabara. Ya visteis que eso se prorrogó porque, digamos que se estaba intentando hacer una transición, ¿vale?,
porque vemos que la situación económica no mejora o no mejora en el mismo nivel que mejora la situación, digamos, a efectos de circulación, etcétera. Entonces las empresas tienen que ir poco a poco reanudando. Y esto ya lo dije en un vídeo anterior, que hablaba que ya se permiten hacer ERTEs no por fuerza mayor, por causas económicas, es decir, acabar uno y empezamos otro, ¿vale? Mucha gente me estáis preguntando, mi ERTE por fuerza mayor acaba y ahora me meten en otro. ¿Es normal? Sí, es normal, y poco a poco se va a ir desescalando. ¿Cuándo va a durar? Bueno, ya iremos viendo, pero no pinta muy bien la cosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Los ERTEs van a continuar en muchísimos casos y se va a ir desafectando a gente, o al revés. Poco a poco vais a volver a trabajar, es decir, es posible que os encontréis en una situación en la que, por ejemplo, recuperáis un 50% de la jornada, cobráis del paro el 50% y así durante los meses hasta que se recupere esta actividad. Entonces, ¿y con los despidos? ¿Qué nos pasa? Recordad que estaban prohibidos los despidos si se justificaban en las causas del COVID, del coronavirus, etc. Injustificado quiere decir improcedente, no que no te puedan despedir, ¿vale? ¿Te podrán echar? Sí, pero te van a tener que pagar la indemnización por despido improcedente, 33, 45 días, etc. Ahora, por lo tanto, la conclusión es, ¿te pueden despedir? Sí, te pueden despedir, pero tienen dos consecuencias para las empresas. La primera, ya os he dicho, la improcedencia del despido, te van a tener que pagar el máximo legal. Y en segundo lugar, que si estas empresas se han beneficiado de cotizaciones, es decir, tenían que pagar una cotización de X y han pagado menos, tendrán que devolverla. Y también este caramelo envenenado de los ERTEs obligaba a un mantenimiento del empleo durante 6 meses. Teóricamente, esta garantía de 6 meses de mantener el empleo empieza desde el momento en que comienzan a desafectar a gente, por ejemplo, el 11 de mayo fue, si no recuerdo mal, bueno, desde el momento en que una persona haya vuelto a trabajar y este ERTE, digamos que no había trabajando nadie, empieza a trabajar una persona, 6 meses hacia adelante, digamos, hay esa garantía de que no van a echar a nadie, o si lo echan, tiene estas dos consecuencias: improcedencia del despido y devolver las cotizaciones. Pero ahí, echa la ley, echa la trampa, saqué un vídeo que ya os dije que en situaciones en las que las empresas estuvieran en concurso o en situación de riesgo de concurso, se va a poder proceder a evitar esta cláusula de estabilidad, es decir, el hecho de decir no se puede despedir, bueno, en este caso sí. Entonces, ¿qué va a pasar o qué pronostico yo así a nivel laboral y jurídico o legal? ¿Qué pasará? Lo primero es que vamos a empezar a ver a partir de después de verano un repunte de concursos de empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas empresas van a liquidarse o van a presentar concursos, procedimientos que sean de concursales, esto es cuando el nivel de gastos supera el de ingresos, en términos sencillos. ¿Para qué? Una de dos, o para limpiarse de trabajadores porque no pueden asumir esta carga de trabajadores, porque ha bajado el rendimiento del trabajo, ha bajado la actividad que tienen y no pueden mantener, pues yo qué sé, si tenían 20 trabajadores, a lo mejor necesitan a 15 y no pueden despedirlos por este caramelo envenenado de los ERTEs. Porque sí, te prometían ciertas ventajas en las cotizaciones y a los trabajadores obviamente que vuestro paro no se descontara, sin embargo, lo que hacían era decir, oye, te voy a prohibir que puedas despedir. Y claro, poneros en la posición de la empresa. Imagínate que tú vuelves a la actividad y dices, ostras, me ha bajado un montón la faena, puedo mantener de momento a 2 personas de 5. Pero cuando acabe el ERTE, haga un ERTE por causas económicas y lo alargue un montón de tiempo, que va a estar indefinidamente con un ERTE, no se puede, eso es temporal. Pues una de dos, o echo gente o echo el cierre. Y bueno, yo no lo veo justo el hecho de tener que, o sea, obligar a una empresa a mantener un trabajo que es insostenible. Y a lo mejor lo tienes que mantener X tiempo porque si no el despido va a ser injustificado, vas a tener que pagar un pastizal o mucho más dinero de lo que le correspondería por un despido objetivo, porque tienes razón, porque es verdad que tiene pérdidas, ha perdido ingresos, etcétera, ¿vale? Siempre que estamos hablando de que hay buena fe o los motivos son reales, ¿vale? Y claro, esa obligación de mantener el empleo cuando la realidad es otra. Y esto ha sido un error que creo que se ha visto a posteriori. Desde el principio dijeron, bueno, ventajas las cotizaciones y prohibimos los despidos, pero ahora se está viendo que esto ha sido un craso error, ¿vale? Que esto no se va a poder sostener y una de dos, o empezamos a ver concursos de acreedores o las empresas van a cerrar. Han afectado a cientos de miles de empresas los ERTEs y la disminución de los ingresos es, no sé, es que yo lo estoy viendo en prácticamente todas las empresas, ¿vale? A las que llevo, prácticamente todas las empresas de las que tengo conocimiento, estoy viendo cómo el trabajo se ha reducido y lo peor es la incertidumbre de primero no saber qué va a pasar, de si se va a recuperar la actividad, porque la confianza es muy importante en un negocio, es decir, si no confías en que el mercado va a ir bien, pues a lo mejor no gastas, entonces esa empresa deja de cobrar, etcétera, etcétera. Y esto es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, ¿qué podéis encontraros? Es muy posible
¿vale? Porque esta obligación de mantener el empleo, hay ciertos casos en los que no se entiende incumplida. Por lo tanto, si una empresa, por ejemplo, tiene bajas de trabajadores porque dimiten o porque los hace un despido disciplinario y se declara justificado por una sentencia, pueden echar a gente, para que me entendáis. Entonces, podría ser que la empresa os dijera, oye, mira, no tenemos dinero suficiente para mantenerte. Baja voluntaria, dimite. Claro, os quedáis sin poder acceder al desempleo y teóricamente no tenéis derecho a indemnización alguna. ¿Que puede ser que os ofrezcan, por otro lado, vuestra indemnización? Sí, pero el tema del desempleo va a ser complicado, ¿vale? Porque no podréis acceder porque una dimisión implica que no estás en situación legal de desempleo. ¿Pero puede ser que te la encuentres? Sí, claro. Al final ellos lo que van a querer es intentar sacarse a gente de encima para evitar lo que os he dicho, este tipo de sanciones, que sobre todo es el tema de las cotizaciones, porque si os paga la improcedencia están pagando lo mismo, pero devolver todo ese dinero que a lo mejor se han beneficiado durante el ERTE es mucho dinero. Y por el otro lado, ¿qué puede pasar? Que yo creo muy probable, y así os lo digo, despidos disciplinarios acordados. Y eso es ilegal. Sí, es un fraude de ley como la copa de un pino. Dirán, oye, te voy a hacer un despido disciplinario, te puedes ir al paro porque tienes derecho a desempleo, a acceder al desempleo, la cuestión distinta es que hayas cotizado suficiente, etcétera, etcétera, pero tú puedes acceder al desempleo, a pedirla, ¿vale? No te la quitan por decir, no, estás dimitido, y además la indemnización te la van a dar bajo mano, pero bajo la condición de que tú, el día de juicio, reconozcas los hechos para que haya una sentencia que diga que ese despido está bien hecho. Con un asunto así, que esto es ilegal, hablando claro, porque es un despido acordado entre los dos, en el que no existen unos hechos que sean reales, pero tú los estás aceptando para que la empresa te pueda despedir disciplinariamente y no incumpla con la obligación de tener trabajadores, pues al final no estarán incumpliendo con la cláusula de mantener los números de trabajadores, ¿vale? Y no tienen que devolver ese dinero del ERTE. A ti te pagan la improcedencia por otro lado, tú la cobrarás, podrás ir al paro y ellos no tienen que devolver el dinero del ERTE. Y esto no lo vamos a encontrar. Esto seguro que más de un suscriptor, o sea, y si es así, decídmelo, os vais a encontrar con esta situación, que la empresa os va a ofrecer un despido acordado. Mi recomendación, bueno, esto está claro que es un fraude de ley. Ahora, allá cada uno con, no solo, primero no con su conciencia, sino con su situación, si le sale a cuenta, y al margen de que sea todo, no sé, todo el mundo sabéis que una cosa es lo que dice la ley y la otra es lo que se hace en realidad. Pero bueno, si se hace así, teóricamente, claro, a efectos formales se cumple la ley, pero es un fraude de ley como la copa de un pino. Y obviamente, si existe, o si por ejemplo hubiera algún tipo de investigación, que es difícil, también hay que decirlo, y que se ve que eso ha sido un acuerdo entre todos, las responsabilidades son para los dos, para el trabajador que pierde las prestaciones por desempleo y la empresa que va a ser sancionada, etcétera, etcétera. Y ahora, lo último ya sería el tema de los rebrotes, ¿vale? Y me dirás, pero tú qué tienes que hablar de rebrotes si no eres ni virólogo, no eres médico, etcétera. No, ni mucho menos, ni pretendo serlo. Pero, y aquí es súper interesante, en el sector sanitario, ¿de acuerdo?, se están programando las vacaciones. Vacaciones que normalmente se acuerdan entre empresa y trabajadores, y que tienen ciertos periodos del año en que tú puedes hacer 15 días, por ejemplo, y otros 15. Vale, esto ha cambiado. Ha cambiado por lo siguiente. Están obligando a realizar las vacaciones hasta el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque se prevén rebrotes a partir de octubre y hacia adelante. Por lo tanto, en septiembre, todo el personal sanitario va a tener las vacaciones hechas, o teóricamente va a tener todas las vacaciones hechas. ¿Por qué? Por si hay posibles rebrotes, no haya falta de personal o luego no porque al final la administración tendrá que dar las vacaciones porque es de disfrute obligatorio, si no es un año es otro. Entonces, para evitar esa situación, ya se están obligando por acuerdos de empresa, por directrices de empresa, a obligar a realizar las vacaciones hasta el mes de septiembre, ¿vale? Si sois personal sanitario, ese es el motivo, a veces ni os lo van a explicar. Por norma general yo creo que sí, y si no, sois más listos que yo en este aspecto y podréis prever que se trata de una medida con el fin de evitar, pues eso, que haya personal de vacaciones si existe un nuevo brote. Y por último, ya en este aspecto, deciros que el personal médico que conozco y demás está reconociendo que a partir de octubre van a haber brotes y el periodo más grave o difícil va a ser a partir de enero, que es cuando empiezan a haber las típicas gripes de siempre, va a ser el periodo que más va a haber. Así que atémonos los machos porque se prevén curvas. Pues nada, amigos, ya sabéis más o menos ahora cómo va a quedar esta nueva normalidad, ¿de acuerdo? Sobre todo el tema de las mascarillas, el tema de los despidos y por qué las vacaciones
del personal sanitario se están realizando hasta el mes de septiembre. ¿De acuerdo? Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos.